Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Estás en Benji Radio, tendencia digital desde el centro histórico de la Ciudad de México. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Buenas noches, soy Noemí y en cada programa te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy hablaremos de la transferencia y la contratransferencia en el psicoanálisis. Ambas son el espejo oculto dentro del método psicoanalítico. ¿Alguna vez te pasó que conociste a alguien y sin saber por qué te cayó bien o mal desde el primer momento? ¿O que hablando con alguien sentiste que revivías emociones antiguas, incluso sin tener razones concretas, como cuando uno dice, ¡ay, qué bien me cayó! Parece que lo conozco de toda la vida. Algo parecido ocurre en un proceso terapéutico y en psicoanálisis ese algo tiene un nombre y esa es la transferencia. Junto a su par inseparable, la contratransferencia que ya les mencionaba, estos dos fenómenos son el corazón del vínculo entre analista y paciente. No son errores ni interferencias, por el contrario, son parte esencial del proceso. Freud al principio vio en la transferencia un obstáculo a la labor terapéutica. Él pensaba que al ser un acto profundamente humano, lo pensó como un gran inconveniente. Sin embargo, es ahí, en la transferencia y la contratransferencia, donde reside el verdadero poder del psicoanálisis. Cuando el inconsciente del paciente y del analista se entrelazan. La escena analítica, paciente, analista y el consultorio, recordemos, como les decía en el primer programa, que todo esto es analizado y entendido siempre dentro del contexto del consultorio, ¿no? Y entonces esta escena analítica se convierte en un pequeño laboratorio donde con alcances microscópicos el inconsciente va siendo comprendido. Digamos que el psicoanálisis es el arte de poder leer y comprender el inconsciente, pero casi nadie advierte que en ese juego de palabras y silencios y miradas que ocurren en una sesión terapéutica, el inconsciente del analista también está en juego.
En los últimos 2 programas estuvimos hablando del complejo de Edipo y cómo aparece esa proyección inconsciente que convierte al analista en el eco de un amor o un odio antiguo, casi como si fueran nuestros papás, ¿no? Hoy vamos más allá, porque cuando uno proyecta en alguien más, en este caso en el terapeuta, el otro responde. Y es ahí cuando la contratransferencia entra en escena. Ese espejo que devuelve más de lo que a veces uno como analista esperaba. Puede ser una reacción emocional inconsciente de uno como terapeuta frente a la transferencia del paciente, o sea, a eso que el paciente está depositando en uno. Y no se trata de si el analista siente o no, se trata de qué hace uno como analista frente a eso que siente. Sí, porque uno también es ser humano, ¿no? Y es bien común que como seres vivos, pues las historias de abandono o de dolor que se escuchan en el consultorio, pues a uno le muevan, ¿no? Entonces, si un paciente narra una historia de abandono y de repente uno empieza a tener una angustia así como que no logra nombrar, como que uno se empieza a sentir también muy solito, como muy abandonado, pues es ahí cuando uno dice, ay caramba, ¿esto es mío o es del paciente? Esa es la contratransferencia. Y eso yo les decía, a la par de la transferencia es el oro molido y donde está el trabajo más fino y más importante del psicoanálisis. Es su herramienta más importante. Yo no digo, ojo, que esto sea exclusivo del psicoanálisis. O sea, ya les decía al principio, uno llega a un lugar y dice, ay, qué bien me cayó, ay, qué mal me cayó, ay, parece que lo conozco de toda la vida. Y esa es la transferencia pura. O sea, uno proyecta en otro cosas de la historia personal. Ya dependerá de si fueron agradables o desagradables la manera en que uno vive ese vínculo. Pero el psicoanálisis lo único que hace es justo volver el dispositivo analítico un pequeño laboratorio donde uno trabaja con eso. Por eso es que llega a niveles tan profundos para entender lo que le pasa a los pacientes. En el carácter, en sus relaciones, en esa depresión, en esa ansiedad, en esos trastornos mentales que a uno le pueden llegar a pasar y que pues son pieza crucial de todas las relaciones o vínculos que tenemos. En la escuela, en el trabajo, con los amigos, con los padres, con los jefes, ¿no? Con cualquier compañero que nos topamos en algún lugar. Así que, bueno, pero antes que nada, vamos a ir hablando primero de qué es la transferencia y después qué es la contratransferencia. A mí me gustaría retomar algunas situaciones que por ahí me fueron comentando. Ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, Instagram, ¿no? Para mandarme mensajitos si así lo prefieren. También puede ser a través de WhatsApp, de mi número telefónico al 55 10 04 02 39. Y el otro día alguien me preguntaba también, este comentario fue anónimo. Y me decían que han escuchado que yo recomiendo
lugares para hacer psicoanálisis y que el otro día también me escucharon decir que yo podía derivarlos o darles alguna recomendación. Y justo me preguntaron que si no podían atenderse conmigo. Y bueno, o sea, no es que yo no dé consulta, claro, yo vivo del psicoanálisis hace más de 10 años, alrededor de 14 ya casi, que soy psicoterapeuta, no psicoanalítica, desde de ese tiempo. La realidad es que yo soy psicoterapeuta hace ya casi 14 años. He pasado por diversos enfoques. Hoy en día me dedico a hacer psicoanálisis desde el 2017, desde el 17 para acá. Ya también son casi 9 años, me parece. Sí, estamos en el 25, casi 9 años. Sí, bueno, ahí échale cuentas, del 17 para acá, que hago psicoanálisis. Entonces, efectivamente, sí doy consulta, tengo mi consultorio, trabajo en línea, ¿no? De hecho, hacer todo este tema del podcast, de las redes, pues la verdad es que es como un hobby, ¿no? El trabajo del psicoterapeuta, pues es un trabajo muy, muy solito, ¿no? Estar con los pacientes, porque uno entra a consulta y uno está para el paciente. O sea, uno no llega a hablar con los pacientes. Lo más importante en un consultorio siempre es el paciente que llega con su historia, con su dolor, con las historias que le atraviesan. Entonces uno está ahí para reflejar como este espejo eso que el paciente está poniendo en uno. Entonces, pues sí doy psicoterapia psicoanalítica y hago psicoanálisis cuando toca. Y entonces actualmente tengo la agenda llena. No, por eso es que hablo de que si se ponen en contacto conmigo, pues yo los puedo recomendar con alguien de mi total confianza, o también brindarles datos de algún lugar a donde puedan acudir también de mi entera confianza, ¿no? Si en algún momento ustedes se ponen en contacto conmigo y tengo espacio disponible, pues claro que también podemos empezar a trabajar, ¿no? Pero pues ustedes comuníquense, pregunten, llamen, ¿no? No, mejor mándenme mensajito. La realidad es que la mayoría del tiempo o estoy en consulta, en línea o en el consultorio, o estoy así, haciendo el programa o preparándolo, ¿no? Entonces es más fácil que me dejen un WhatsApp o en Instagram, como les decía. Y yo a la brevedad les atenderé, ¿no? La verdad es que por otro tipo de redes sociales me cuesta mucho más trabajo atenderlos. Los mensajes, me refiero, no a ustedes, los mensajes, porque por ahí es como más desordenado, más desorganizado la manera en que llegan los mensajes, y de repente uno que no es tan hábil en el tema de las redes sociales, pues es más trabajoso, ¿no? Entonces, Instagram y WhatsApp, ahí voy a estar muy pendiente de sus dudas o sus inquietudes. Eso por un lado, ¿no? Espero que esta información sea de utilidad a la persona que me preguntaba. También ya le envié el mensaje correspondiente, ¿no? Pero por eso quise traerlo acá. Me parece que puede ser de utilidad para todos. Y del otro lado, quiero mandar un saludito a alguien que siempre está pendiente de todas nuestras transmisiones y hasta retransmisiones. Acuérdense que estamos retransmitiendo los programas los sábados a las 5 de la tarde. Viernes, como hoy, 8 de la noche, este es el horario original donde transmitimos en el diván. La retransmisión, ¿no? Para quien se lo perdió, sábados a las 5 de la tarde. Y
de a poquito los voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Por ahí ya andan 2. Si quieren ir a recordarlos, si se lo perdieron, el primero y el segundo de los programas ya están por allá, pueden ir a escucharlos. Y bueno, esta asidua radio escucha, un saludote, Ana, espero que por ahí nos estés escuchando como siempre. Y bueno, pues después de estos pormenores, vamos a continuar con lo que es la transferencia. Entonces, ¿pero qué es la transferencia? Freud, el padre del psicoanálisis, descubrió que las personas, al entrar en un proceso psicoanalítico, no vienen con la mente en blanco. Traen una historia emocional, o traemos todos una historia emocional cargada de vínculos anteriores con nuestros padres, nuestros hermanos, los cuidadores. Y en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, o la mayoría del tiempo, trasladamos o transferimos esas emociones a otras personas o a nuestro terapeuta, o particularmente a nuestro analista. La transferencia es ese fenómeno por el cual el paciente o nosotros como pacientes revivimos en el análisis presente emociones pasadas dirigidas al analista. Uno puede ver en su terapeuta, en su analista, una figura de autoridad, como un padre, como alguien que cuida, como una madre. Uno puede sentir que lo ama, que lo admira, que lo quiere, enojarse sin motivo o incluso temerle. Digamos que la clave está en que estas emociones no son racionales ni tampoco nuevas. Son repeticiones inconscientes de ese triángulo primordial del que hablamos en el programa pasado, o de esos antiguos vínculos. Como si lo más profundo de nuestro ser dijera: este es un espacio seguro. Aquí puedo volver a sentir eso que antes no entendí ni pude decir. Pero la transferencia no es solo una recreación emocional, realmente es un puente entre el pasado y el presente. A través de ella, como pacientes, podemos tomar conciencia de viejos guiones, reelaborarlos y transformarlos. De ahí la importancia justo de que el consultorio, la relación terapéutica sea un lugar seguro, confiable, neutro, abstinente de cualquier juicio o predisposición del analista o del terapeuta. O sea, uno es ser humano y claro que uno tiene un bagaje, una historia personal, una manera de ver la vida. Pero es muy importante que uno se mantenga abstinente justo de todas estas convicciones personales, ¿vale? Para que justo uno pueda diferenciar qué es de uno como terapeuta y qué es del paciente, ¿no? Freud habló de que había transferencia positiva y negativa, ¿no? Por hacer una categorización. Pero esto no es ni bueno ni malo como las emociones. Me parece que en su conjunto y en su totalidad forman parte de quienes somos. La transferencia positiva
Digamos que es cuando el paciente o nosotros como pacientes, porque insisto, yo también puedo hablar desde mi experiencia como analizada, ¿no? Y me parece que a veces sirve más que yo hable desde mi lugar como paciente que como analista, ¿no? Entonces, siempre me van a escuchar hablar de manera indistinta de pacientes o de paciente a manera personal, ¿no? Digamos entonces que la transferencia positiva es cuando el paciente o como pacientes sentimos simpatía, cariño, confianza, incluso hay quienes, ¿no? Se pueden sentir enamorados de su analista, ¿no? En esta idea de pensarlo como el papá o la mamá con el que soñamos quedarnos, ¿no? Esta forma es útil, ¿no? O sea, esta forma de transferencia, de vivir al analista o al terapeuta, es útil y yo me atrevería a decir hasta necesaria para iniciar un proceso terapéutico, porque permite que el vínculo se fortalezca y avance uno en el tratamiento, ¿no? Del otro lado tenemos a su antagonista, que es la transferencia negativa, ¿no? Esta es ahí más, más del lado oscuro, ¿no? Del lado de la hostilidad o de la agresión, porque es cuando surgen esos sentimientos de desconfianza, de exclusión, de celos, de rechazo. Y aunque es más difícil de manejar, también es muy valiosa, muy valiosa, ya que permite que en la sesión se trabajen aspectos reprimidos o dolorosos de la historia de los pacientes o de uno como paciente, ¿no? Porque, como decíamos en el programa anterior, para nadie es extraña la sensación de haberse sentido excluido o haberse sentido desplazado o haberse sentido desconfiado de algo o de alguien, y eso se pone en marcha en el análisis. De cualquier manera, en ambos casos, acá lo importante va a ser que nuestro terapeuta o nuestro analista no lo tome personal, ¿sabe? O sea, como que uno ahí ya como analista, como terapeuta, no llegue a sentir o que el paciente está siendo agresivo con uno o que es en contra de uno. No, o sea, ya ahí algo anda mal. O sea, hay que revisarlo en análisis, en supervisión. Yo les decía en otra ocasión, no recuerdo ya el número de programa, pero que es importante que nuestro terapeuta siempre tenga espacios de supervisión, o que si somos terapeutas tengamos espacios de supervisión y de análisis o de terapia, ¿no? Porque estar en el consultorio, en el trabajo terapéutico, pues es un lugar de mucha exposición y donde se juega un lugar de vulnerabilidad para los pacientes y para uno como terapeuta, pues bien importante, y además puede ser algo muy intenso. También va a depender mucho de la persona que tengamos enfrente y quién es uno, indistintamente, ¿no? Entonces, acá lo importante será que nunca como terapeutas lo tomemos como personal, porque los pacientes lo que queremos o lo que odiamos no es precisamente a nuestro terapeuta, sino a la figura que está representando en ese momento. Y es en ese juego simbólico que se presenta ahí en el consultorio donde verdaderamente puede ocurrir un cambio. Y bueno, la contratransferencia hace su aparición en medio de todos estos contrastes. Y si el paciente transfiere, pues el analista también siente. Por más entrenados que estemos, no somos, insisto, una tabla rasa. Uno tiene historia, emociones, heridas, prejuicios.
Lo que el paciente despierta es lo que llamamos contratransferencia. Ya les decía que Freud la vio como un obstáculo. Pensaba que como analistas, como terapeutas, debíamos mantenernos en ese espejo neutral que nunca se empaña, que nunca es alterado de ninguna manera. Más tarde, otros analistas, como Winnicott, de quien en algún momento les hablaba, demostraron que la contratransferencia también es una herramienta muy poderosa. Si el analista o los analistas estamos atentos y trabajando nuestros propios conflictos, podemos usar lo que sentimos como una brújula para entender al paciente. Por ejemplo, si estando en una sesión uno nota que con cierto paciente inexplicablemente se siente aburrido o angustiado, ¿no? Tal vez uno está reviviendo lo que dicho paciente atravesaba con los padres, para ser precisos, lo que los padres de este paciente sentían con él, ¿no? Por otro lado, o sea, esto no solo es con aspectos negativos o desagradables. Si uno siente con cierto paciente también una necesidad protectora desmedida, quizá también se está enfrentando a un aspecto infantil que el paciente sintió, que nunca fue cuidado, ¿no? Lo importante va a ser que como terapeutas y que nuestro terapeuta no actúe desde esta emoción, sino que la observe, que nos lleve a observarla también en un tratamiento, y que la pensemos y la usemos en la clínica, ahí en el espacio de la terapia, para ser pensada y entendida. Porque estos elementos nos ayudan a entender de qué manera nos estamos colocando en nuestras relaciones y cómo provocamos cosas también en los otros. Entonces, la transferencia y la contratransferencia son la materia prima del análisis. A través de ellas, el inconsciente se expresa en el presente vivo de la relación. Lo que antes nos pasaba desapercibido o estaba reprimido, ahora puede ser dicho, sentido o pensado en conjunto con nuestro analista o nuestro terapeuta. De modo que el psicoanálisis no busca que como pacientes entendamos solamente nuestra historia, sino que en el dispositivo analítico se reviva de otro modo, en un contexto seguro. El analista, al interpretar lo que ocurre en esta transferencia, nos ayuda a reconocer y a resignificar nuestro mundo afectivo, nuestro mundo interno. Por eso, no se trata solo de hablar de lo que pasó, sino de vivir lo que pasó en el aquí y en el ahora de la relación terapéutica. Y eso, al final del día, es profundamente transformador, no solo en los conflictos interpersonales, sino a nivel estructural, en nuestro carácter. Al llegar a análisis o a cualquier tipo de terapia, uno lo hace desde una profunda vulnerabilidad y por diversas situaciones. Uno puede llegar con una intensa sensación de vacío o de relaciones amorosas que siempre terminan en abandono y que al encontrarnos en sesión, al poco tiempo podemos empezar a sentir que el analista se puede cansar de nosotros
o que no le importa lo que decimos, o que nos escucha por compromiso, porque le estamos pagando, ¿no? Y lo que ocurre es que estamos proyectando en nuestro terapeuta, aunque no nos demos cuenta, la figura de un padre ausente que nunca nos miró con interés. Aquí es donde ocurre la magia, y la transferencia que cabe señalar es negativa, es la escena a explorar, lo que nos presenta la posibilidad de un verdadero cambio en la manera de relacionarnos o en nuestro carácter. En esta escena que les presento de la proyección en el terapeuta como un padre un padre ausente que nunca miró con interés a su hijo, en el lugar de terapeuta uno se siente impotente, como si nada de lo que uno pudiera decir alcanzara para calmar al paciente. Imaginen la intensidad de las emociones. Ahí uno reconoce que esta emoción no es nuestra, es la contratransferencia. Probablemente, en el lugar de terapeuta, uno siente lo que quizá como madre podría sentir ante la demanda constante de amor no recibido por el padre en el lugar de ese hijo. Y bueno, dependerá siempre de la historia de cada uno de nosotros. Digamos que ambos fenómenos, contratransferencia y transferencia, bien interpretados, permiten que como seres humanos entendamos nuestro dolor y que comencemos a relacionarnos con los demás sin la repetida sensación de abandono o de vacío. Porque hablar de transferencia y contratransferencia también nos lleva a un tema ético. El paciente está en una posición muy vulnerable, y si el analista no cuida su lugar y actúa impulsivamente, por ejemplo, respondiendo con excesivo afecto o usando la información que el paciente le brinda para manipularlo, ¿no? Uno puede causar un daño real, ¿no? Entonces, hay que tener presente que por eso los psicoanalistas están en análisis o estamos en análisis durante años. Y muchos de nosotros seguimos analizándonos incluso años después de recibidos. Porque solo quien se conoce y se cuida a sí mismo puede cuidar a otro. La ética analítica no es moralismo, no es ortodoxia, sino conciencia de que el inconsciente es poderoso y de que el espacio clínico debe de ser un lugar seguro para desplegarlo, ¿no? Aquí me quedaba pensando hace rato en que como analistas uno tiene que desear al paciente y justo lo que me llevó a pensar todo esto fue el ejemplo que les daba de cuando uno llega a terapia y entonces transfiere al terapeuta este desinterés o este solo está conmigo porque le pago o no le importa realmente lo que le digo. La realidad es que uno como analista, como terapeuta, como psicoterapeuta, tiene que desear a sus pacientes. Si no hay deseo de por medio y compromiso con la curiosidad y la comprensión de la historia de quien está enfrente, me parece que la labor analítica se entorpece, ¿no? Si me lo preguntan a manera personal, yo deseo a cada uno de mis pacientes. Y aunque en muchas ocasiones en el tratamiento la transferencia puede oscilar entre negativa y positiva, eso no me impide poder llevar a cabo mi labor
incluso en muchas ocasiones me he replanteado que ellos me han ayudado más a mí que yo a ellos, ¿no? Y esto me refiero a un tema personal, porque el que tú puedas conocer a otro ser humano y que el otro ser humano se brinde, te hable, te confíe, comprendan lo que le sucede y se muestre, me parece que es uno de los actos humanos más profundos que existen. Y entonces, la labor terapéutica como analista me parece que es deseante. Deseante es la labor y deseantes son los pacientes, aún con las dificultades que esto pueda traer. Y me parece válido decirlo porque si bien es cierto que uno como terapeuta recibe un pago, ¿no? Y me parece que ese es otro tema, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, ¿no? ¿Por qué le voy a pagar a alguien porque me escuche? Pues en realidad es que uno no paga porque a uno lo escuchen. Uno paga porque el analista tiene que vivir de algo. Creo que incluso al estar en análisis uno se da cuenta que lo que pasa en el análisis no puede ser pagado. Y obviamente vivimos en un mundo material donde pues hay cosas que cubrir, ¿no? Y la verdad es que si yo pudiera elegir qué hacer, ¿no? Como en esas preguntas que de repente uno lanza de ¿y qué harías si no tuvieras que trabajar? Y yo diría, pues seguiría haciendo lo que hago todos los días, porque la labor terapéutica y analítica, la verdad es algo que me apasiona y que deseo todos los días. Y que así como cualquiera de ustedes, independientemente de a qué se dediquen, con días buenos o días no tan buenos, aún así el quehacer de la psicoterapia, del análisis y de estar para cada uno de mis pacientes se vuelve deseante. Y bueno, después de este espacio para hablar un poquito de qué me mueve a mí en el deseo con mis pacientes, quiero retomar la transferencia porque al final, si no hay deseo, uno también va a sentir desagrado cuando está trabajando. O sea, ¿a poco no les ha pasado? Cuando uno llega ahí a comer a cualquier lugar y de repente uno siente y nota como el mesero a uno lo atiende de mala manera o de mala gana y uno dice que no tiene un buen día o que no quiere estar acá o que se busque otro trabajo. Y es que eso pasa con todo, ¿no? Por lo tanto, la transferencia y la contratransferencia no solo la encontramos en el contexto analítico, ocurre en toda nuestra vida. Todos transferimos emociones a figuras nuevas de situaciones pasadas. El jefe nos puede recordar a nuestro padre autoritario, la amiga a una madre que nos cuida, la pareja, alguien que nos despierta conflictos de abandono o de ausencia de nuestra época infantil. De modo que yo insisto, hay que comprender la transferencia que generamos para que esto nos ayude a vivir con mayor libertad y entonces podamos distinguir cuándo estamos reaccionando al presente y cuándo estamos atrapados en el pasado. Y digo, no es que uno tenga como objetivo eliminar la transferencia, al final nos rige en todas nuestras relaciones, sino que seamos más conscientes de ella para que no nos gobierne sin que sepamos, porque cuando uno no sabe, uno está confundido, uno se puede sentir victimizado, uno se puede sentir culposo, uno se puede sentir muy desconcertado sin saber por qué a uno le pasa lo que le pasa, ¿no? Y entonces, digamos que estos dos recursos que el análisis toma o el psicoanálisis toma para utilizarlo como herramienta de trabajo, no son solo unos conceptos técnicos ahí que utilizamos y ya, sino son expresiones vivas
del alma humana. Son el espejo donde como pacientes nos miramos y donde el analista también se reconoce o también nos reconocemos desde ese lugar. En el espacio terapéutico, estos fenómenos nos permiten reescribir nuestras historias, resignificar nuestros dolores y por ahí, si todo va bien, volver a confiar en los otros, pero también y sobre todo en nosotros mismos. Son como una danza compleja, donde dos inconscientes se encuentran, se tocan, se afectan, pero con una diferencia esencial. Aquí, a diferencia del pasado, hay alguien que escucha sin juzgarnos o sin juzgar, que nos acompaña sin invadir y que nos sostiene sin huir. Porque el analista que no escucha lo que le pasa, se vuelve ciego para lo que le pasa al otro. Y yo me atrevería a decir que eso no solo pasa en el contexto analítico. Cualquiera que no escuchamos lo que nos está pasando en cualquier contexto, nos volvemos ciegos para lo que le puede estar pasando a alguien más. Entre más receptivos seamos con nosotros mismos, más receptivos vamos a poder ser con los demás. En el ámbito analítico, uno diría, el analista se deja afectar, pero no actúa desde ese afecto. O sea, uno puede comprender lo que le pasa al otro, pero uno no va a terminar actuando desde ese lugar. Digamos, uno se puede sentir tremendamente enternecido por la historia de alguien más, pero uno no va a correr a querer calmarlo o a colmarlo de caricias para tranquilizarlo. Incluso eso sería iatrogénico, porque si el otro ni te conoce bien, se vuelve hasta invasivo. Ahí lo que uno va a generar es compasión, comprensión, escucha, que permita acompañar al otro y que juntos exploremos qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que algo importante a extraer de este programa sería que si uno utiliza en cualquier contexto lo que siente como esa brújula de la que hablamos y entiende la situación afectiva que vive, puede vincularse de una manera más saludable, menos reactiva, se puede acompañar mejor uno a sí mismo y ser una mejor compañía para los demás. Porque además sentir no desautoriza a los terapeutas, ni a los analistas, ni a ningún ser humano. Y por el contrario, sí nos enriquece, y nos enriquece aún más si podemos pensar lo que nos pasa y hacernos cargo de ello. Creo que de modo que las emociones son el mayor baluarte intangible que como seres humanos podemos poseer, y en medida que nos hagamos cargo de ellas y podamos sentirnos menos asustados de ellas, podemos tener una vida más rica, interna y externamente. Curiosamente, ¿no? Ahora pensaba, y miren que no ha sido algo planeado rigurosamente. De repente voy grabando los programas y en medida de lo que se va presentando, se va generando el siguiente tema. Pero en particular ya lo tenía pensado. Y justo en el próximo episodio vamos a estar hablando de la resistencia
y de la resistencia a ir a terapia, pero me parece que pega mucho con lo que les decía, porque no solo es la resistencia a ir a terapia, sino hablar de nuestras emociones, reconocer nuestros afectos, estar en un estado vulnerable frente a otro, ¿no? Y entonces la resistencia nos habla, ¿no? De esta fuerza silenciosa y además bien tenaz, porque es bien fuerte, que se opone al análisis o incluso a la posibilidad de iniciar cualquier tipo de terapia, ¿no? ¿Por qué alguien querría pagar para ir a hablar con alguien que no conoce, pero además luego llegando a ese espacio, callarnos y decir, bueno, ya vine, aquí estoy, ¿qué sigue? ¿No? ¿Por qué decimos querer cambiar y luego boicoteamos cada intento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Han hecho intentos para llegar a un proceso psicoterapéutico y por ahí se han quedado en el intento, lo han continuado, ¿no? Justo ahora me hicieron pensar que cuando yo inicié mi análisis no tenía mucho tiempo de haber iniciado. Ya mejor ni les digo cuántos años llevo porque ya hasta perdí la cuenta. Pero recuerdo que en alguna de las primeras ocasiones, pues uno camina por la calle, ¿no? Y sabe que camina por la calle y reconoce los espacios, ¿no? Y entonces yo en ese entonces no tenía auto, llegaba caminando. Y entonces iba caminando por la calle del lado de donde estaba el consultorio de mi terapeuta, porque ahora después de la pandemia pues muchas cosas han cambiado, y entonces voy caminando y cuando menos me doy cuenta ya estaba en la otra esquina, ¿no? Y entonces dije, ya me pasé, ¿no? Y me pareció muy curioso haber pasado por enfrente del consultorio de mi terapeuta, de mi analista, y ni siquiera haberme percatado de ello. O sea, me di cuenta ya hasta que me había pasado, ¿no? Seguramente en ese entonces ya lo pensamos en la sesión y pues por ahí o me pasé de largo algo o por ahí era mi resistencia a entrar al análisis, ¿no? Porque les digo, eran de las primeras sesiones y entonces justo ahora que les hablaba de la resistencia me acordaba de esta ocasión porque además quienes me conocen sabrán que soy una persona como súper perfeccionista, bien cuidadosa, difícilmente se me van los detalles, ¿no? O sea, y que yo me haya pasado la calle no es común. No pierdo las cosas, no pierdo las llaves, no se me olvidan. Y entonces, si pensáramos en que soy alguien súper distraída, pues sería hasta esperado, ¿no? O sea, dirían, ay, pues es algo que te pasa siempre, Noemí. Pero la realidad es que no. Soy muy cuidadosa, súper meticulosa y entonces que ese día me pasara de largo hasta la siguiente cuadra, pues sí, fue algo muy particular. Entonces, pues como seres humanos, a la hora de sentirnos inquietos por la posibilidad de iniciar un proceso terapéutico indistintamente de la orientación, pues nos ponemos inquietos, nos sentimos amenazados y bueno, pues la próxima semana, en el próximo programa, estaremos hablando de la resistencia. Porque a veces lo que más miedo da es descubrir la verdad. Y bueno, es irremediable. Por hoy terminamos. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital. Que pasen una muy bonita noche. Hasta la próxima semana.